Entonces, campos de números y códigos. El primero que quiero revisar con ustedes, que es bien cortito, como pudieron ver la clase anterior, pero es súper importante porque es un campo en definitiva como de identificación, que era un elemento importante dentro de las RDA, lo que se conoce también como elemento núcleo, así como lo era en el título y la mención de responsabilidad, elementos núcleos casi que obligatorios cada vez que uno cataloga o describe un recurso bibliográfico. El campo 020 es uno de esos elementos núcleos, es ese campo así como casi que esencial. Si es que nuestro libro tiene un ISBN, ¿ya? O como número, o número internacional, o estándar número, ya me olvidé ya. Bueno, el ISBN, ¿cierto? Que es como para identificar uníficamente ciertas ediciones de los libros. ¿Ya? El equivalente, digamos, como para revistas en este caso, se conoce como ISSN, pero para el caso de los libros es el ISBN. Y se van a dar cuenta que la mayoría de los libros que ustedes cataloguen van a tener un número ISBN que lo identifique unívocamente, al menos en su edición. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con un libro que efectivamente muestre ahí en su contraportada que tiene un número ISBN, es importante ingresarlo en este campo, el 020. ¿Ya? Este campo, al ser un campo de código, como van a ver, los campos de código por lo general no terminan nunca en punto, ¿ya? Y si bien tiene varios subcampos que pueden llegar a ser de utilidad, los más esenciales o los que, digamos, van a poder llegar a necesitar con mayor recurrencia o de manera más habitual son el subcampo A, en donde vamos a ingresar el número ISBN propiamente tal. Este es un subcampo no repetible, o sea, es único, lo ingresamos una vez y no lo podemos repetir. Y en él es en donde ingresamos el número ISBN, ¿cierto? Pero tal cual como sin los guiones ni los espacios que se nos puedan mostrar de por medio. Lo colocamos dentro del subcampo, pero como un número correlativo. Por ejemplo, aquí, si en el libro aparece el ISBN, ¿cierto? Y aparece 978-956-244-423-1, nosotros eso lo vamos a colocar sin los guiones y eventualmente si es que hubiese algún espacio de por medio también sin los espacios. Lo vamos a colocar como un número correlativo dentro del subcampo A. 978-956-244-423-1. Así nada más. Otro subcampo que puede llegar a ser de utilidad es el subcampo Q, que es donde colocamos los calificativos con respecto a el número ISBN. Ya es un subcampo en donde colocamos como información adicional que de pronto pueda estar asociada a ese número ISBN. Puede ser, por ejemplo, que este mismo ISBN, ya una vez terminado en el libro aparezca, no sé, entre paréntesis, no sé, señalando algo de que este número ISBN corresponde específicamente a la edición de encuadernación rústica de ese libro. Puede que haya otro que sea como, no sé, un ISBN específico, pero para una edición con tapa dura, por ejemplo, y eso puede aparecer quizás entre paréntesis. Esa clase de información es la que nosotros podemos ingresar en el subcampo Q. Todo lo que aparezca como a continuación del ISBN y que haga o que guarde relación con ese ISBN. Entonces, como veíamos recién, si aparece un ISBN, ¿cierto? Y todo el número, y a continuación entre paréntesis aparece entre paréntesis que se corresponde con la edición rústica. Entonces, rústica es lo que vamos a colocar nosotros dentro de un subcampo Q, sin mediar con ninguna clase de signo de puntuación de por medio. Es simplemente una vez que colocamos el número ISBN dentro del subcampo A, colocamos inmediatamente después del subcampo Q y esa información adicional, el calificativo de esa edición. Otro campo importante, ¿cierto?, de estos campos de código es el campo 040, que es en donde nosotros ingresamos el código de la entidad catalogadora o de la fuente de la catalogación. Como les decía recién, el campo nunca termina en punto y tiene, digamos, varios subcampos que se pueden llegar a utilizar, pero los más esenciales en este caso que nosotros podríamos llegar a necesitar son el subcampo A, que es donde colocamos el código de la entidad que está catalogando la obra, es decir, nosotros que estamos creando este registro bibliográfico, tenemos, ¿cierto?, un código asignado que tenemos que ingresarlo dentro de este subcampo A. En este caso, hay, como podrán ver acá, yo les dejé el enlace para que puedan visitar este listado de códigos MARC para organizaciones. En el caso de la Universidad Alberto Hurtado,
efectivamente acá como universidad ellos hicieron el trámite y se inscribieron dentro del registro de la Library of Congress en Estados Unidos, y el código que se le asignó a la Universidad Alberto Hurtado como agencia catalogadora es el CLSAUAH. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que nosotros en el 008 había un campo que era, perdón, una posición dentro del campo 008 que era como bien similar, que se llamaba fuente de la catalogación, que si no me equivoco era la posición 39, si no me equivoco, donde nosotros colocábamos una D para indicar que era otra la agencia catalogadora. Bueno, es cuando nosotros usamos en esa posición 39, colocamos el código D, nos sirve, entonces ya como colocamos D para indicar que era otra la agencia catalogadora, entonces corresponde que nosotros creemos un campo 040 para especificar entonces cuál es esa agencia catalogadora, cuál es esa fuente de la catalogación específicamente, ya que no era ninguna de las que se colocó en la 008, colocamos una D de otro, entonces nosotros en el 040 decimos cuál es esa otra agencia catalogadora. Porque, como verán también, claro, en esa posición 008 es solamente un carácter. Acá el código para la fuente de la catalogación, como la universidad, es mucho más largo que eso. Entonces, por eso lo ingresamos en el campo 040 en lugar del 008, ya que el 008 no nos entra. Como, esa es como un poco la explicación. Después, en cuanto a el subcampo B, ¿cierto? Este campo nos va a ser de utilidad para indicar el idioma en el que estamos catalogando nosotros como agencia, en qué idioma se va a encontrar descrito el recurso bibliográfico o en qué idioma estamos nosotros creando el registro bibliográfico. Para esto también utilizamos nuevamente el listado de códigos MARC para idioma, ese mismo que utilizábamos en el 008, cuando queríamos completar las posiciones de la 15, no, de la 35 a la 37, que son para idioma. Ese mismo listado de códigos nos sirve ahora para completar el subcampo B. Y bueno, en nuestro caso, inamoviblemente, nosotros vamos a estar siempre catalogando en español, por lo tanto, el código que vamos a ingresar dentro del subcampo B va a ser SPA. Finalmente, nos vamos a saltar el subcampo C y el subcampo D, que sirve también como para especificar, ¿cierto?, si es que el registro en algún momento tuvo algún cambio y hubo otra agencia que quiso volver a catalogarla, volver a crear el registro o modificó el registro, en fin, como que para eso sirven esos otros subcampos. Nosotros no los vamos a utilizar en nuestro caso. Nos vamos a saltar al subcampo E. ¿Y qué es lo que vamos a colocar dentro del subcampo E? Las convenciones de la descripción. Básicamente, qué reglas o qué estándares vamos a estar utilizando para crear el registro, para describir nuestro recurso bibliográfico. En este caso, ¿cierto? Bueno, todo como esto es un campo de códigos, se ingresa según un listado de códigos ya de convenciones para la descripción que elaboró el MARC, o más bien en la Library of Congress, a través del formato MARC. Y como nosotros estamos trabajando con RDA, ¿cuál vendría a ser en nuestro caso el código que vamos a ingresar dentro del subcampo E? Así tal cual, RDA. Si nosotros ingresamos a este listado de códigos y convenciones, nos vamos a dar cuenta que en el fondo hay, eventualmente nosotros tendríamos como muchas posibilidades como para ir, existen muchos estándares en el fondo para que nosotros podamos describir recursos bibliográficos. Y nosotros, si bien claro, los que estábamos haciendo antes el ramo, utilizábamos este otro código que eran las reglas de catalogación angloamericanas. Nosotros ahora, ¿cierto? Con ustedes estamos viendo este otro código que son las RDA, ¿cierto? Para las Resource Description and Access. El código para eso es RDA. Entonces, volvamos a lo que estábamos viendo recién. En el fondo, lo que les quiero transmitir con esto es que siempre vamos a estar trabajando con, cada vez que queramos completar el 040, esta va a ser, así se quieren, pueden utilizar, pueden llegar y copiar y pegarlo como hacíamos con el 336 cada vez que estuviéramos catalogando material tipo libro. Entonces, esa es como la idea. Esto les sirve ya para poder crear su registro bibliográfico. Finalmente, el campo 041
es repetible y nos sirve para ingresar códigos de idioma. ¿En qué caso específico nos sirve utilizarlo o nos sirve crearlo? Cuando los códigos, ¿cierto? Cuando el campo 008 entre las posiciones 35 y 37 no es suficiente para comunicar toda la información con respecto al idioma en el que se encuentra el recurso. Específicamente o principalmente, ¿en qué casos lo utilizamos? Puede ser, primero, que el ítem se encuentre en varios idiomas. Habíamos estado viendo anteriormente casos y sobre todo durante el último trabajo de ayudantía, ¿cierto? Vimos en algunas formas correspondió que hubieron casos en donde les mostraba libros que eran ediciones bilingües, ¿cierto? Que estaban en dos idiomas, ya sea en español e inglés o en español y francés. Y en dichos casos, nosotros, ¿qué hacíamos en el 008? Como código de idioma, colocábamos simplemente el código MUL para indicar que el libro se encontraba en múltiples idiomas. Pero eso puede llegar a ser como muy poco claro o muy poco preciso. Entonces, ¿para qué nos sirve el campo 041? Para ser más específicos con respecto a esa información e ingresar ya directamente, comunicarle al sistema cuáles son estos idiomas en los que se encuentra el recurso bibliográfico que estamos catalogando. Otro caso en el que nos puede llegar a ser de utilidad es cuando el ítem que estamos catalogando consiste en una traducción, ¿ya? Y por lo tanto, eventualmente existe un idioma en el que fue originalmente publicado. El campo 041 en este sentido nos va a servir para dejar registrado cuál es ese idioma original de publicación. Y finalmente, el tercer caso en que nos puede llegar a ser de utilidad completar el campo 041 es cuando el idioma de alguna de sus partes, por ejemplo, el resumen o de pronto la tabla de contenidos o el material de acompañamiento, es diferente del idioma principal. Ahora, si no se llega a cumplir ninguna de estas condiciones, el campo lo podemos dejar en blanco, sin completar. Así como, por ejemplo, cuando, no sé, el libro que estamos catalogando no tiene mención de edición, no completamos el 250. Bueno, si no se cumple ninguno de estos casos, nosotros dejamos en blanco el campo 041, no lo completamos. Importante aquí también, al igual que hacíamos para completar las posiciones 35 a 37 y como hacíamos recién para indicar el código de idioma de la catalogación en el 040, en el subcampo B, aquí también tenemos que usar siempre el listado de códigos de idioma del formato MARC. ¿Ya? Cada vez que nosotros queramos ingresar algún idioma, tenemos que hacerlo en base al listado de códigos de idioma del MARC. Entonces, algunas cosas que tener en cuenta con respecto al campo 041 es que este sí tiene ambos indicadores definidos, ¿ya? El primero lo que hace es permitirnos señalar si es que el ítem que estamos catalogando consiste en una traducción propiamente tal. Entonces, en este sentido, ¿qué valores podemos darle? 0 si no es traducción, por ejemplo, que el libro fuera publicado como una edición bilingüe, así como que fue publicado en esos dos idiomas, no es que sea una traducción en sí, sino que fue publicado de ese modo, que era el caso 1, o si incluye partes en otros idiomas, como era el caso 3, por ejemplo, ya contiene resúmenes o la tabla de contenidos, el material complementario se encuentra en un idioma distinto al idioma central o principal en que se encuentra escrito el recurso. Y finalmente el otro valor que podemos darle a este primer indicador es el 1, que es cuando efectivamente el recurso que estamos catalogando es una traducción, ¿ya? Que era el caso 2 que habíamos visto recién. El segundo indicador, ¿para qué nos servía o qué era lo que hacía? Básicamente nos permitía indicar la fuente que se utilizó para asignar los códigos utilizados al momento de completar el campo. ¿Existen más valores? Sí, pero como nosotros vamos a estar trabajando siempre con el listado de códigos MARC para idioma, entonces vamos a dejar el segundo indicador en blanco para decirle al sistema que vamos a utilizar ese listado de códigos MARC para idioma. En definitiva, claro, aquí también hay varios subcampos que pueden llegar a sernos de utilidad. Sin embargo, aquí seleccioné los que podrían llegar a requerir en algún momento para describir un libro. El subcampo A, ¿cierto? Que es el código de idioma del texto en sí, o sea, si nosotros, por más de que fuese una traducción o no fuese una traducción, si es que nuestro libro está en español, nosotros dentro del subcampo A
colocamos el código SPA para indicarle, ¿cierto?, al sistema de que el libro está en español. Ahora bien, si lo creamos puede ser que, por ejemplo, no sé, la razón por la que hayamos creado el campo 041 es porque este libro en español contiene resúmenes que se encuentran, por ejemplo, ya en inglés y francés. Esos códigos los vamos a colocar dentro del subcampo B, que por cierto es repetible. Entonces vamos a crear un subcampo B para ingresar el código de idioma de estos otros dos idiomas. Habíamos dicho inglés y francés, por ejemplo, voy a colocar ya mi subcampo A, SPA, luego sin espacios, sin signos de puntuación ni nada de por medio, un subcampo B que diga ENG, que es el código para inglés, y luego repetimos nuevamente el subcampo B para colocar FRE, que es el código para francés, por ponerles un ejemplo. Otro subcampo que puede llegar a ser de utilidad es el subcampo F, cuando quiero colocar el código de idioma de la tabla de contenido, ¿cierto? Supongamos que ya, además de que el libro estaba en español y contenía resúmenes en inglés y francés, además tenía una tabla de contenido, ¿cierto?, que se encontraba en inglés. Entonces yo llego y coloco a continuación, después, sin espacios, sin signos de puntuación ni nada, llego y coloco subcampo F, y el código de idioma para esa tabla de contenido que había dicho recién que era inglés. Entonces coloco el código de idioma que era ENG. Y finalmente, otro que les puede llegar a ser de mucha utilidad, sobre todo en el caso 2, que es cuando se trataba de una traducción y colocábamos como primer indicador el 1, entonces obligatoriamente crear un subcampo H en donde yo voy a colocar el código del idioma de la versión original. ¿Ya? Si por ejemplo, ya, no sé, tengo un libro que está escrito en francés, pero dice que es una traducción directa del inglés. Entonces yo, eventualmente en ese caso, en el subcampo A, colocaría el código FRE, que es el idioma en el que se encuentra el texto, y luego en el subcampo H el código ENG, que es el idioma de publicación de la versión original de esa obra, que sería el inglés. El orden para ingresar los idiomas es según la relevancia que tengan dentro del recurso bibliográfico. Pero si ustedes perciben que no hubiese ningún idioma principal realmente, entonces se utiliza criterio alfabético. Vamos a ingresar los códigos en orden alfabético. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro que se encuentra en español y catalán, siendo ninguno el principal, entonces yo eventualmente cuando cree mi campo 040, como primer subcampo A el código CAT y luego voy a repetir el subcampo A y voy a colocar el código SPA para español, así en orden alfabético, ya que ninguno es el principal. Luego, por ejemplo, si tengo otro caso en el que el libro se encuentra en español, pero dice que es una traducción del original en francés, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aparte de que mi primer indicador va a ser 1, ya que se trata de una traducción, yo dentro del subcampo A voy a colocar SPA y luego dentro del subcampo H voy a colocar FREC para francés. Otro caso que podría llegar a darse, por ejemplo, aquí sería que el libro se encuentra en inglés, pero contiene resúmenes en francés y alemán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de mi subcampo A voy a colocar el código para inglés y luego, ya que, digamos, los códigos, o más bien los idiomas en los que se encuentra el resumen, no hay ninguno que sea el principal, entonces los voy a colocar en orden alfabético. Primero, mi subcampo B va a contener el código para el idioma francés, FRE, y luego voy a repetir el subcampo B y voy a colocar el código para alemán, que es HER, por German. No sé si eso hasta ahí queda más o menos claro, se entiende, o ahí ya fue un poco más enredado. Igual lo vamos a tratar de ver ahí con los ejercicios a continuación, vamos a tratar de que quede un poco más claro, más desarrollado. Pero si tienen alguna duda con respecto a esto, me lo pueden decir, me pueden interrumpir. Ya, ok. Sigamos entonces. A partir de aquí entonces vienen las reivindicaciones del ayudante.
hay cosas que o no dije o dije y no eran nada como dije. Entonces, tampoco es que sean tantas, ¿ya? Pero igual es importante, digamos, dejarlas claras. Y tampoco no es como que no las haya rectificado antes, pero por si de pronto hay alguien que todavía se haya quedado con el primer mensaje y no haya alcanzado a escuchar la reivindicación hecha antes, pues vuelvo a repetirlo ahora para que quede claro. Lo primero es con respecto a el título y mención de responsabilidad. Esto es algo que dije y que no era nada como yo decía. ¿A qué me refiero específicamente con el tema del primer indicador, cierto? Nosotros sabemos que básicamente para qué nos servía, para indicar si es que el registro iba a tener o no un punto de acceso principal, es decir, si es que el recurso contaba o no con un creador principal responsable de la obra. Colocábamos uno, ¿cierto?, cuando el material tiene al menos un creador, ¿ya? Y en algún momento yo había señalado que colocábamos 0 cuando no había un creador principal, ¿ya? Y que en este sentido podía darse el caso de que colocáramos 0 cuando el autor era anónimo, cuando no aparecía autor, sino que en su lugar aparecían menciones de responsabilidad como el editor, traductor, coordinador, etcétera. Y también les había mencionado como que podía colocarse 0 o debía colocarse 0, más bien, cuando había más de 3 autores. Eso no va. Eso no es así. Con las RDA da lo mismo si es que hay más de 3 autores. La idea aquí es que si hay al menos una persona identificada como autor, como creador de la obra, entonces nosotros vamos a colocar como primer indicador el 1, ¿ya? En el caso, obviamente, de que no se muestre, o sea, se indiquen a muchas personas, pero esas personas estén cumpliendo otra función, como ser, por ejemplo, el traductor, ahí sigue corriendo, ¿cierto?, de que el primer indicador del campo 245 de título y mención de responsabilidad va a ser 0, pero si vemos que hay autores claramente identificados en el recurso, ya da lo mismo si son 2, si son 3, si son 10, si son 20, si hay al menos un creador, entonces el primer indicador es 1, ¿ya? Eso ahí fue metida de pata heavy mía y pido perdón. Luego lo otro con, esto sí lo había dicho, estas son cosas que es importante reiterar. Con respecto a cómo ingreso yo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? En que hay más de un autor, ¿ya? O sea, hay 2 o más autores. Nosotros teníamos 2 opciones en el fondo. La principal es, o lo que dicen principalmente las RDA, es que si hay más de un creador, se debe ingresar el nombre de todos los involucrados. Entonces, por ejemplo, si aquí yo en mi portada veo que este libro llamado Liderazgo Educativo en la Escuela, 9 miradas, fue escrito por Tony Bush, Vivian Robinson, James Spidiani, Melissa Ortiz, James Ryan y bueno, todas estas personas, entonces, aparte de que mi primer indicador va a ser 1, ya que hay autores claramente identificados ya como los creadores de esta obra, entonces yo dentro del subcampo C voy a colocar los nombres de todos esos creadores, de todos esos autores de la obra. Los voy a ingresar a todos sus nombres acá dentro del subcampo C, separados por comas y respetando también, ¿cierto?, la forma en que se encuentran escritos aquí en el recurso mismo. Sin embargo, también es válido, hay una segunda opción, otra forma de ingresar o de reflejar, ¿cierto?, que el libro fue o tiene más de un autor, y es que, ya, pero este ya es como opcional. ¿Qué dicen las RDA como opcional? Que si hay 2 o más creadores, podemos llegar a colocar solo el nombre del primero en ser mencionado y omitir el resto, pero escribiendo la frase interpolada por lo demás y otros, y colocamos la cantidad. Esta X aquí es para reemplazarla por la cantidad de otros autores que hay. Entonces, si vemos acá en el libro, ¿cierto?, de que hay varios autores involucrados, aparte de que mi primer indicador va a ser 1, ya que hay al menos un creador a quien se le puede atribuir la responsabilidad principal sobre la obra, puedo llegar y colocar dentro de mi subcampo C el nombre del primero en ser mencionado, que en este caso sería Tony Bush, y colocar un espacio, luego interpolado, ¿cierto?, entre corchetes la frase y otros, en este caso 10, y otros 10 autores. Y cierro mi campo con punto. Ya, solamente para recalcarlo, como que lo principal
para las RDA sería que se ingrese todos, pero también es opcional, ¿cierto? Da la posibilidad de que coloquemos solo el primero y omitamos el resto colocando esta frase interpolada indicando a cuántos otros más omitimos, ¿ya? Esto va a ser sobre todo de mucha utilidad después cuando ustedes en catalogación 2 empiecen a trabajar más a fondo con lo que son la creación de puntos de acceso, ¿ya? Esto va a definir un poco después los puntos de acceso que van a poder crear, ¿ya? Para estos recursos bibliográficos, pero eso no lo vamos a tocar ahora, ¿ya? Lo van a ver en catalogación 2, confíen en mí. Ya, aquí otra cosa, que esto no lo había mencionado, pero sí puede ser importante que lo tomen en consideración, es con respecto a un poco la relación entre el campo 264, donde colocábamos la mención de producción, publicación, etcétera, y cómo completamos el 008 en la posición 06, donde indicábamos como el tipo de fecha. Habíamos dicho, ¿cierto?, que si las fechas de copyright, si efectivamente más bien el libro tenía una fecha copyright y de publicación, entonces teníamos que usar un tipo de fecha copyright, es decir, colocar el código T en la posición 06, ¿cierto? Y colocábamos como fecha 1 la fecha de publicación y como fecha 2 la fecha copyright como tal. Entonces, si teníamos, por ejemplo, el caso de un libro que había sido publicado en 2016, pero tenía una fecha copyright de 2015, entonces nosotros en el 06 colocábamos el código T para tipo de fecha copyright, y en la fecha 1 colocábamos 2016, que fue el año de publicación, y en la fecha 2, el año 2015, que fue el año de la fecha de copyright, ¿cierto? ¿Esto cuándo aplica? Cuando efectivamente estas fechas, es decir, la fecha de publicación y la fecha de copyright, son distintas entre sí. Pero ¿qué pasa si de pronto la fecha copyright y la fecha de publicación coinciden entre sí o son la misma? En ese caso, si la fecha de copyright y publicación coinciden entre sí, nosotros usamos tipo de fecha simple en el campo 008. Es decir, si es que las fechas de publicación y de copyright son exactamente la misma, en este caso 2015, nosotros en el 06 no vamos a colocar tipo de fecha copyright, no vamos a colocar el código T, vamos a colocar el código S y vamos a colocar solamente como la fecha 1, 2015. Esto más que nada con el objetivo de no tener demasiada información redundante en el registro. Es más que nada por eso, es como una buena práctica dentro de lo que vendría a ser la catalogación descriptiva. ¿Ya? Si es que las fechas, ¿cierto?, de publicación y copyright coinciden entre sí, entonces en lugar de usar fecha copyright, es decir, código T, colocamos el código S. ¿Se entiende más o menos?